¿Existen historias que ya no merece la pena que sean contadas porque se han contado demasiadas veces? ¿Es quizá tu novela una de esas historias o sigue una trama que se parece demasiado a otras tramas? En este vídeo vamos a intentar descubrir cuáles son las tramas más trilladas de la actualidad y si tu novela es una de ellas, no te preocupes, aquí tengo la solución para que lo arregles. Mi nombre es Raúl Quirós Molina y soy profesor de escritura creativa y escritor y he leído muchísimas novelas en mi vida y he corregido muchísimas novelas y os puedo asegurar que sí, existen tramas que ya se han utilizado muchísimas veces. Sin embargo, esto no debe preocuparnos demasiado, incluso si hemos elegido una historia de las que aparecerán aquí, porque siempre podemos innovar. En realidad solo hay tres tipos de historia, y lo dijo nuestro queridísimo Juan Rulfo: el amor, la vida y la muerte. Sea cual sea la historia que vayáis a contar, posiblemente caiga en una de estas tres, si no en las tres, y por ello no debéis haceros mala sangre. Este es un vídeo que pertenece a una serie de vídeos sobre cómo destrozar tu novela y hoy lo que vamos a tratar son las tramas trilladas. He elegido una docena de tramas que he visto que se repiten frecuentemente y que de alguna manera también abundan en el mercado editorial. En cada una de las tramas trataré de explicar en qué consiste. No voy a dar nombres de novelas porque tampoco es plan de ponerse aquí hater ni nada por el estilo. Podéis encontrarlas fácilmente si indagáis un poco en bibliotecas o librerías. Y también qué cosas podemos hacer para innovar. Vamos a explicar también por qué es una trama trillada, por qué ya se ha visto muchísimas veces y cuál es la fórmula que se repite. Así que entended este vídeo no tanto como una crítica a esas tramas, sino a una potencial mejora que podemos encontrar. La primera novela, o el primer tipo de novelas que voy a destrozar, digo corregir, es la nostalgia de los años 80, 90 o 2000. Normalmente tiene que ver con un grupo de cuarentones que se reúnen en una casa y se ponen a recordar cómo fueron los 80. De hecho, yo tengo una novela así y ganó un premio, así que imaginaos, tampoco es tan grave la cosa. Música, ropa, la tecnología de entonces, siempre hay un Wallman, siempre hay un Discman, siempre hay cosas de este estilo, aparecen constantemente. Y si sobre todo está centrada en España, pues siempre salen los yonkis de algún lado o sale el SIDA, como si aquello fuera lo único que ocurrió en los años 80 y no, por ejemplo, las bases de la OTAN. Este tipo de novelas han sido muy abundantes en los últimos años, casi diría en la última década, y el único problema que yo les veo es que son novelas de pura nostalgia. ¿Qué quiere decir de pura nostalgia? Quiere decir que mandan un mensaje muy sutil en el cual parece que cualquier tiempo pasado fue mejor. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, los años 80 no fueron nada bonitos en España, de hecho había un terrorismo bastante violento, los métodos de parenting de entonces no eran los que hay ahora. Así que si estáis escribiendo una novela sobre los años 80 o 90, por favor, documentaos bien, pero documentaos accediendo a las fuentes, es decir, a gente que vivió entonces, no os vayáis a los fascículos del país, porque claro, ahí te cuentan la versión del país, que es normalmente la versión del PSOE de aquellos años. La siguiente trama que he visto muy frecuentemente utilizada y que no es rara encontrar en ejercicios es la gente que se va al pueblo. Irse al pueblo es un tema común en la literatura española. Josefina Aldecoa tiene una novela sobre una maestra de pueblo que va recorriendo, pues creo que es el norte de España. Últimamente hemos visto muchos de estos libros en los que normalmente pues, un joven o una joven se va al pueblo huyendo de la ciudad. La ciudad es algo así como un monstruo que devora a sus habitantes. Y esta joven o este joven pues es normalmente diseñador gráfico, es agente de publicidad, alguna cosita de estas así como muy, muy cookie. Nunca te encuentras a un albañil, ¿sabes? Que se va a vivir allí porque, bueno, el albañil pues es donde hay más construcciones en la ciudad. Tampoco tiene lógica. O un frutero, ¿no? Porque al final pues allí están ya las cooperativas y ¿para qué quieres un frutero? Bien, entonces no hay nada de problemático con esto siempre y cuando no estemos utilizando los estereotipos que se tienen sobre los pueblos y sobre las ciudades. Al final parece que la vida en el pueblo es muchísimo más atrasada que la de las ciudades y por ello es más auténtica. Hay algo clasista en algunas de estas novelas, en las cuales pues, parece que la gente de pueblo, con sus tradiciones y sus arados y sus ovejas, pues tiene más contacto con la vida que los urbanos. Y posiblemente haya algo de cierto en ello, pero también tampoco nos olvidemos que mucha gente odia los pueblos y salía corriendo de ellos porque las estructuras sociales eran mucho más rígidas, no había tanta variedad de entretenimiento y tampoco había trabajo. Si al final te decides por escribir una historia de este estilo, no olvides que al final los pueblos de hoy no son como los pueblos de hace 70 años. Ahora en los pueblos hay alumbrado eléctrico, la gente tiene internet, la gente se aburre y la gente ve Netflix.
Es decir, el hecho de que vivas en Colmenar Viejo no te hace menos urbanita que un tío que vive en el centro de Madrid. Al final casi se convierte en una parodia. De hecho, hay varias parodias, ¿no? De hipsters que se van al pueblo y que allí, bueno, pues tratan de montar talleres de masculinidad y tal, mostrando un poco esa diferencia entre una cosa y la otra. Bien, si estás escribiendo sobre esto, lo que te invito es a que visites el pueblo del que estás escribiendo y veas verdaderamente cómo funciona. Porque muchas veces la vida de los pueblos es solo tranquila, no tiene nada más exótico que, bueno, pues no tener metro. Vamos con otro tipo de novelas que están muy de moda, la autoficción. La autoficción se ha entendido muy mal, pero se ha vendido muy bien, lo cual es muy paradójico. La autoficción, por definirlo así muy rápidamente, es una biografía novelada, vamos a llamarla así. Una persona toma ciertos elementos de su vida y los ficciona. Y los ficciona utilizando técnicas narrativas de la ficción. Por eso se distingue de la biografía o, por ejemplo, del diario personal. Es decir, tiene unos personajes, tiene unas tramas, unos argumentos, unos conflictos y a veces puede inventarse alguna cosita. La maestra aquí es Annie Ernaux, que ganó el Nobel hace unos años, que ha dedicado toda su vida a contar su propia vida, pero de una manera novelada. Marguerite Duras también sería una novelista. Sé que dije que no iba a dar nombres, pero no voy a dar nombres de las novelas que critico. Doy nombres de novelas que valen, porque esto no es un canal de odio, es un canal de literatura y queremos aprender cosas nuevas. Al final, lo que uno trata es de contar cosas que considera que pueden ser universales partiendo de lo particular. El problema es que al final, ¿qué es lo particular y qué nos interesa? Vivimos en una época de exposición casi indecente. La gente cuenta cualquier cosa en Internet, cualquier cosa que le ha pasado, y la literatura no es menos. Y al final lo que pasa es que hacemos autoficción sobre cosas que quizá no nos interesan demasiado. Entonces, escoge muy bien cuál es el tema que vas a tratar y no lo explotes. Cuando digo no lo explotes es no trates de manipular al lector. Quizá para ti es muy importante y muy relevante que hayas tenido un herpes, pero a lo mejor al resto de la humanidad no le importa. Y lo que hace es un poco abarata la cosa de la literatura. Quizá hablar de tu herpes no es tan importante, al menos en literatura, y a lo mejor no es un tema tan relevante. Yo recuerdo una novela sobre alguien que no podía hacer pis, y esa era, digamos, su novela. Y no podía hacer pis pues, por bloqueos mentales, por bloqueos psicológicos, lo que fuere. No es un tema, no es un tema. Bueno, me llevé muy mal con el alumno en cuestión, con lo cual, bueno, yo os pido que no hagáis novelas sobre gente que no puede hacer pis. Bien, voy a darle un sorbo a mi café. Esto no es promoción de nadie, porque a mí nunca me escriben para promocionar cosas. Porque quiero hablar de una de mis tramas más valoradas, que es la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española es ya un tópico en la literatura española, también en la literatura extranjera. Ahí tenemos, por ejemplo, a Hemingway, o tenemos a André Malraux, o incluso tenemos a George Orwell. Y todos ellos han escrito excelentemente sobre la Guerra Civil, en esencia porque estuvieron allí y lucharon. En este tipo de novelas, la Guerra Civil Española es el marco donde se cuenta cualquier historia, por tonta que sea. Puede ser pues alguien que quiere casarse con otra persona del bando republicano, alguien que está tratando de resolver un crimen, o alguien que monta un negocio y le va mal, rematadamente mal. Lo que suelen tener estas historias suelen tener a los republicanos como gente muy bondadosa, muy liberal, es decir, casi como si fueran pues eso, sindicalistas del siglo XXI. Y a los fascistas, pues los tenemos como gente ceñuda, gente cerril y gente que le gustan los toros, las armas y vivo Franco. Bien, el gran problema de este tipo de novelas es que al final no se toman en serio la guerra civil o se documentan solo para confirmar su sesgo sobre la guerra civil. La guerra civil, en principio, no fue una guerra civil, se la llama así, pero fue un golpe de Estado dado por el ejército contra el Estado republicano y que ganó el estamento militar e impuso una dictadura militar. No es algo negable, no se puede negar, tal y como ocurrió, y en el que además participaron muchos actores internacionales. Fue un campo de pruebas para la Segunda Guerra Mundial. La cuestión cuando uno coge una guerra como fondo es lo que yo llamo el efecto Vietnam para los yanquis. Al final puedes contar cualquier historia, siempre que esté Vietnam de fondo, eso ya te garantiza un Oscar. Bueno, pues en la Guerra Civil pasa igual. Hay gente que ha escrito novelas sobre cocineras en la Guerra Civil, no sé, vendedores de maletas en la Guerra Civil, profesores en la Guerra Civil. Todo más o menos tiene el mismo matiz, tiene el mismo sabor.
hay verdaderamente muy pocas novelas que traten la guerra civil de manera frontal, porque también la industria editorial no lo pide. Si encontráis una novela que ha vendido mucho sobre la guerra civil, es porque trata a los dos bandos por igual y un poco con los clichés que os estoy diciendo. Si encontráis una novela desconocida sobre la guerra civil, es porque quizá sí que ha hablado de la guerra civil de una manera frontal, trabajando las fuentes históricas no solo para confirmar el sesgo del autor, sino para contar una historia. Si vais a contar la guerra civil, por favor, informaos bien. Por favor, leed documentos de todo tipo y acudid mucho a la documentación extranjera, incluso que han escrito otros autores. Hay multitud de fuentes que no son necesariamente españolas y que os pueden dar una buena visión de campo de lo que fue aquella tragedia. Vamos ahora con la inspectora con trauma y el misterio celta o el misterio lluvioso. Es algo que ocurre en el norte de España. Cuando digo el norte de España es cualquier zona así lluviosa. Claro, lo de lluvioso es porque es así como oscuro, húmedo, ¿sabes? Feo, qué asco. Porque claro, una historia en un sitio así demasiado luminoso, pues queda raruno, ¿no? Tiene que llover y cosas de este estilo, oler mal y tal. Y la inspectora, porque normalmente es una inspectora, ahora ya no es el divorciado, el Humphrey Bogart divorciado y alcohólico, sino ahora es la inspectora con un trauma, acude allí a resolver un crimen. Es muy curioso, ¿no? Que siempre llamen a inspectoras de otras provincias para resolver un crimen. Es como si la transferencia de responsabilidades a las policías locales no fuera suficiente y al final tienen que llamar a alguien de Madrid para que lo resuelva. Lo que debéis evitar es saltaros la verosimilitud. Veréis, al menos en España las cosas no funcionan como en Estados Unidos. Es decir, aquí tienes detectives privados pero no pueden investigar crímenes, ¿vale? Eso es la policía y los jueces. Entonces, si vais a hacer un thriller, aunque sea allí en el norte, me da igual, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, aseguraos de que no estáis imitando un modelo norteamericano, porque es que no funciona así. Es que aquí hay una policía, aquí hay unos jueces y tú no puedes hacer cualquier chorrada y no puedes presentar allá un sabueso, porque al final es un trabajo de equipo. Es decir, no es que alguien vaya allí y mire las pistas y diga, sí, seguro que el muerto fue asesinado por su hermano o algo así. Bien, pasa otra cosa, es que normalmente nos lleva a un lugar rural, a este tipo de novelas. Y entonces la gente del pueblo pues calla, ¿no? Porque tiene muchos secretos y tal. Y al final un poco se vuelve a crear esa imagen del pueblo como un lugar cerril, un lugar oscuro, un lugar feo. Luego tú te vas, pues eso, a Loeches y en Loeches pues, no pasa nada. Tiene ahí un teatro pequeñito, tiene una biblioteca municipal y la gente pues más o menos vive en chalés adosados y no tienen nada que guardar más que, yo qué sé, las herramientas de jardinería en eso, no guardan cadáveres, ¿no? Bien, intentad no trabajar en esos parámetros porque al final, claro, es que ya hemos leído esas novelas 50.000 veces y sobre todo lo del tema del trauma. El tema del trauma, veréis, yo tengo una batalla contra esto de los traumas. Yo quiero darle espesor a un personaje y le meto un trauma. No, no hace falta. Tu personaje puede ser perfectamente perfecto, valga la redundancia, sin meterle un trauma. No hace falta que le hayan cortado una pierna, haya perdido un ojo o yo qué sé, haya dejado de fumar hace 5 días. Nada de esto va a hacer que tu personaje sea mejor, ¿vale? Que se medique, que no se medique, que haga el pino puente y se parta las vértebras, no lo hace más especial. Lo que va a hacer especial es cómo resuelve el crimen. Todas esas tramas teorías, como repito, no es que estén prohibidas, es que se han visto mucho. Hay muchísimas novelas así y además se están acumulando en una cantidad de años muy corta. Y claro, al final dices, otra novela. La siguiente trama trillada es lo que yo llamo el descubrimiento del padre secreto. ¿De qué va esto? Ah, la novela comienza con un personaje que es, bueno, pues está entre sus 40, 50 y tal, y se muere su progenitor o su progenitora, o una abuela o un tío y tal. Entonces están limpiando el piso, ¿no? Para venderlo. O sea, no se ha muerto, no está todavía caliente el cadáver y van a vender ya, pues eso, las porquerías que tuviera por ahí tiradas. Entonces, el protagonista, que es obviamente el mejor de todos, es el que más ha sentido la muerte, no es el hijo al que le han quitado la herencia, ¿no? Es el hijo bueno, no es el hijo pequeño, el Benjamín descubre un baúl, un cofre, un armario secreto, un ático, ¿vale? Sin vistas. Y allí hay una fotografía, y hay unas cartas, y hay un diario. Y entonces descubre que el progenitor no era quien decía ser. Tenía un amante, o era espía del MI5, o no sé, se trasvestía por las noches, ¿vale? Lo he visto 1000 veces. Y es un rollo. Es muy pesado, ¿vale? Porque al final es que ya lo ves venir.
luego ves que tu tía, la que hacía ganchillo, en realidad era una Mata-Hari. No es verosímil, nadie se lo cree. Lo más probable es que hubiera hecho durante los últimos 40 años lo mismo, entonces no tenía una vida secreta. Se sentaba frente al televisor a ver la telenovela. Y de verdad, eso no es tampoco un hecho literario, pero tampoco es malo, tampoco es malo. Parece que todos tenemos algo así como un tío, una tía, un abuelo, una abuela, que al final resulta que fue una especie de héroe o de tirano. Está el caso contrario, mi abuelo fue nazi o mi abuelo fue torturador. Vale, guay, hay que recuperar la memoria, pero al final parece como una suerte de como de síndrome exculpatorio. Como, sí, mi abuelo fue nazi, se quedó con todo el dinero, le pagó a mi padre los estudios y yo ahora soy periodista de este periódico porque, bueno, por todo el contacto y todos los enchufes, pero yo no tengo nada que ver con aquello. No todos los abuelos tienen por qué ser nazis o, no sé, luchadores comunistas que tuvieron un pasado heroico que callaron. Vamos a lo que yo llamo el costumbrismo precario. Costumbrismo precario es un tipo de novela. Normalmente la escriben chicos, aunque últimamente lo están escribiendo también chicas. 30 años. Yo tengo ya una edad y lo he visto al menos en 3 décadas distintas, este tipo de novelas. Es decir, es como si la precariedad, digamos, se perpetuara, los nuevos autores no leyeran los anteriores y entonces repiten la misma novela. Normalmente trata de alguien que acaba de salir de la universidad, está muy enfadado con la vida, tiene trabajos de mierda y comparte piso. Y lo que hace es un poco romantizar aquella precariedad. Es decir, es un personaje inactivo políticamente. De hecho, critica activamente a los que, yo qué sé, se manifiestan por la vivienda o se ponen una tienda de campaña en mitad de la Puerta del Sol. Es decir, es gente así como cínica y tal. Y de alguna manera, digamos, va asentando esa inactividad y esa falta de compromiso político porque patata. Hay premios anagramas que son de esta guisa. En los 90 fue arrasador. Hubo muchísimas novelas de este estilo. Y normalmente es eso, como una suerte de joven descreído, despolitizado que no tiene absolutamente nada que hacer más que, pues de vez en cuando, enrollarse con alguna otra precaria. Escribe los pisos compartidos, te describe las comidas de noodles de sobre y tal. Son muy blandas y además son muy conservadoras, ¿vale? Normalmente suelen ser muy hetero también. O sea, solo le ocurre a gente hetero este tipo de cosas. Es decir, gente que no es hetero no tiene problemas, le cae el dinero, o sea, se declaran soy no hetero, y entonces pum, le dan ahí como la subvención. Estoy de coña, obviamente. Y toda la precariedad es estética, es algo que simplemente hace la novela más tremenda. Y al final la banaliza. Parece que ser precario es romántico, ¿no? Y de aquellos polvos estos lodos. Ahora parece que vivir en la miseria está guay. Pero está guay, claro, porque no puedes aceptar la realidad y no puedes salir a la calle y prenderle fuego, no lo sé, al Instituto de la Vivienda. Si es que existe tal cosa. Al final va asentando un mensaje de no acción y no digo que una novela tenga que ser revolucionaria ni nada por el estilo, pero hombre, yo qué sé, ya que me pongo a leerla, me gustaría saber qué posibilidades tengo, ¿no? Si vais a escribir sobre esto, habladlo de verdad. Hay una novela muy chula sobre precariedad que se llama Vernon Subutex de Virginie Despentes, que os la recomiendo porque ahí sí que no embellece la precariedad y te dice cómo es exactamente. Y bueno, tiene muchas otras cosas. La verdad es que yo soy fan de Virginie. Es increíble. Ojalá la conozca algún día. Vale, vamos con otra trama. La verdad es que tenéis programa especial de Raúl Quirós. La siguiente es El secreto familiar en 2 tiempos. Bien, esto es una novela que veo muy frecuentemente en los talleres. Normalmente es una historia que se cuenta en el presente, pero se cuenta también en el pasado. Y ese presente y pasado son 2 historias que corren paralelas. Esto no es un problema en sí. El problema es que si no lo sabes manejar muy bien, al final tienes una historia muy emocionante, que normalmente es una abuela republicana, una abuela o un abuelo que luchó en el frente, lo que fuere. Y luego tienes a una persona contemporánea que tiene problemas del primer mundo, pues yo qué sé, pues que no adelgaza, o que yo qué sé, su novio la ha dejado, o que nadie la entiende en el instituto y tal. Y entonces vuelve atrás hacia la abuela y entonces aprende de la abuela de, bueno, lo revolucionaria que fue, pues eso, con Federica Montseny y toda la pesca. Bien. Lo hemos visto muchas veces y además se parece mucho a una de las tramas que ya he mencionado anteriormente. Y es que lo que ocurre aquí es que al final parece que la generación anterior fue mejor que la presente y nos olvidamos de todo aquello por lo que tuvieron que pasar estas gentes para que nosotros pudiéramos estar aquí, ¿vale? Entonces no se trata de valorar o de minusvalorar a la generación anterior. Se trata de tratar a las 2 generaciones con justicia intergeneracional. Que la vida de ahora sea complicada no quiere decir que antes fuera mucho mejor.
simplemente que cuando vamos hacia el pasado lo embellecemos. Entonces al final funciona, el esquema es el mismo. Tú embelleces el pasado para denigrar el presente y bueno, a ver si vamos haciendo un poquito pasos hacia atrás y tal. El otro problema que tiene este tipo de tramas es el siguiente, que al final una de las historias sea muy endeble. Una persona se pone a hablar con la abuela le cuenta historias y la historia que verdaderamente funciona es la de la abuela. Entonces es una novela, digamos, de época, no es una novela a dos tiempos. Es decir, que uno de los tiempos se va apagando, le metemos una trama muy finita, pues, al final corta con el novio, con la novia, con lo que sea, y ya no pasa nada más. Y que la historia verdadera, los amantes, el espionaje y tal, quede solo con la abuela. Así que, por favor, si vais a trabajar con este tipo de trama, lo que tenéis que es espesar ambas. Por cierto, si os está gustando este vídeo, por favor, dadle al like, dadle al hype o suscribiros al canal. De hecho, si le dais a las tres cosas, pues casi mejor. Y si además os interesa escribir o aprender a escribir o no cometer estos errores que yo estoy mencionando, os podéis apuntar a mis cursos de escritura creativa que tienen pocas plazas, pero alguna queda para los más rápidos. La siguiente trama trillada es lo que yo llamo la maternidad o paternidad ambivalente. Bien, aquí va a depender de quién escribe. Si escribe el hombre, o escribe el padre, en este caso, ¿no? O escribe la madre. Si escribe el padre, todas las novelas sobre padres, o sea, de padres que han tenido un hijo, normalmente lo han tenido bastante tardíamente, es decir, tipo 35, 40 años, son novelas optimistas. Mi niño es la hostia, mi niño es muy lista, mi niña es la luz de mi vida, mi niña me ha cambiado, etcétera, etcétera. Qué crack, ¿vale? Qué crack. Y luego, si es la madre puede ser cualquier edad, pero normalmente suelen ser madres, vamos a decirlo, tardías. No hay madres tardías, lo siento, sí, es verdad, pero 35 o 40 años, ¿vale? Cuando tienen el crío, pues se dan cuenta de que aquello es muy chungo, ¿vale? Ser madre es muy chungo porque te duele todo, tienes que darle de mamar, el niño no mama, todo el mundo te pide que te comportes así, tal, tu madre viene a darte por saco. Entonces, tenemos dos modelos de novela que nunca se tocan. Entonces, si eres padre es todo muy guay y si eres madre todo fatal, ¿vale? Violencia obstétrica, discriminación, odio al niño, todo este tipo de cosas. Es lo que yo llamo el terror o la pasión fisiológica por la crianza. Afortunadamente soy padre de dos churumbelas y ni una cosa ni la otra. Ninguno de estos libros verdaderamente llega a entrar en la cuestión de qué significa ser padre o ser madre. Simplemente es una suerte de narración de las ventajas que parece que está haciendo propaganda de la paternidad, y de las desventajas, que parece que hace contrapropaganda de la maternidad, para animar o desanimar a la persona. Lo que a veces parece como un acto de autoficción, en realidad se convierte en una suerte como de manifiesto, ¿no? Contra la maternidad, que al final parece que no puedes simplemente relajarte. He preguntado a madres bueno, pues al final uno está en contacto pues, con otros padres y tal, y nunca se reconoce en este tipo de cosas, se reconocen ciertas, digamos, ciertas inconveniencias, ¿no? Pero también cosas muy ricas. ¿Qué es lo que pasa? Que al final aplicamos un reduccionismo que vuelve a ser muy, muy conservador, ¿vale? No estamos innovando. Al final, la maternidad se ha contado de mil maneras distintas, no siempre autoficcionales, pero basta con, por ejemplo, ir a los griegos para ver, o a Shakespeare, ¿no? Cómo se hablan padres e hijos y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia para saber que no es solo autoficción lo que nos va a valer para contar una historia. Podemos contarlo de mil maneras distintas. El siguiente lo voy a cubrir muy rápido y es el de la mujer olvidada, el rescate de la mujer olvidada. Vale. Este es peligroso porque, a fin de cuentas, hay muchos personajes, especialmente mujeres, que han sido olvidadas en la historia. La mujer olvidada es ese personaje histórico que, por circunstancias de la historia, ha sido relegada a un segundo plano. Estamos hablando de mujeres poetas, de pintoras, de científicas, que quedaron a la sombra de los hombres. Y esto es una realidad, no se puede negar. El problema que pasa muchas veces con estas novelas es que más que rescatar la historia, lo que hacen es le imprimen una historia al personaje y al final lo que hacen es proyectar lo que sería hoy día una científica, una escritora o una escultora hace 70 u 80 años y le imprimen características como si fuera una mujer del siglo XXI. Y al final lo que queda es una suerte de maniquí manipulable que solo conserva del personaje original el nombre. Bien, yo os desaconsejo que tratéis con injusticia a estos personajes, porque al final lo que haces es fijar una figura falsa.
y va a ser olvidada inmediatamente, porque al no tener nada de verdad o al haber sido imprimido allí pues las características que tú desearías que hubiera tenido, va a hacer que sea más fácilmente olvidable. Porque al final, si queremos rescatar a personajes del pasado, lo tenemos que hacer con justicia, con todos sus puntos oscuros, con todas sus incorrecciones y también con todos sus prejuicios. Digo esto con la mujer olvidada, pero también lo digo con los hombres olvidados. Lo que pasa es que parece que últimamente hay más mujeres olvidadas que se rescatan, afortunadamente, que personajes ilustres masculinos. Vamos con el penúltimo de de las tramas trilladas y es el gótico latinoamericano. Últimamente hemos visto muchísimas autoras, no necesariamente latinoamericanas, pero sí se inspiran, sobre todo en grandes autoras como Mariana Enríquez o Agustina Basterrica, que han sabido explotar muy bien el terror cotidiano y el terror contemporáneo con, digamos, una tradición. El problema de muchas de estas novelas, no estas que acabo de mencionar, sino las que han ido saliendo posteriormente, es que al final siguen unos parámetros más o menos reconocibles. Tenemos macumba, tenemos brujas, tenemos hechizos y tenemos una suerte de exotismo tropical. Y es ahí donde yo creo que uno todavía puede innovar. Porque al final parece que solo lo del pueblo, solo lo tropical, solo lo oscuro es capaz, digamos, de este tipo de venganzas simbólicas contra el patriarcado. Porque bueno, muchas veces en entrevistas se ha explicado esto. Pero la cuestión aquí es si no estamos haciendo exótico aquello que no es urbano. Si no estamos convirtiendo a las orishas o a las mediums o estamos convirtiendo a la gente del trópico o digamos de los pueblos, la gente que lleva a cabo estas creencias y estos rituales, en algo así como una especie de atracción turística. Y a mí eso es lo que quizá más me irrita. Utilicemos el Caribe, por ejemplo, como una fuente de misterio donde la razón no ilumina aquellos pobres espíritus. A mí yo veo una suerte de colonialismo encubierto. Además, hay otro problema, y es que al final, con todas estas tramas, parece que el rango de historias que pueden contar determinadas autoras se acota a 4 o 5, ¿no? El gótico latinoamericano, la autoficción, la maternidad. Y creo que es algo bastante discriminatorio, porque al final tú tienes a un grupo de gente que escribe historias de todo tipo, son de todo tipo de género, y, por ejemplo, a un hombre no se le pide que escriba de algo concreto. Sin embargo, parece que al elegir constantemente siempre este tipo de títulos, dejamos fuera a muchísimas autoras que tendrían cosas muy importantes que decir. Y por las reglas del mercado, pues al final solo entran aquellas que pasan por este túnel, ¿no? O por este filtro. Entonces, yo empiezo a ver un problema aquí, el que salgan tantas novelas de este estilo y no salgan nuevas. Eso no quiere decir que solo salgan novelas de este estilo, pero desde luego a las que más han golpeado los titulares de los 4 blogs que hablan de novelas suelen ser estas. Vamos con la última. La he dejado para el final porque es una de las que más me gustan y es lo que yo llamo la road movie del escritor fracasado. Y aquí sí, esto es puramente hombre. O sea, siempre el autor es un hombre y el personaje principal es un hombre. Es un hombre que no puede escribir su novela, es escritor, pero no consigue la inspiración para escribir. Entonces, normalmente o se pone a viajar o se va a una casa abandonada, se va a veces con su amante, a veces con los niños. Es un poco como El Resplandor de Kubrick, pero sin cuchillazos y sin, obviamente, la maestría de Kubrick. El tipo es un snob, constantemente piensa que los demás son imbéciles, ¿vale? La verdad es que sí, los escritores son un poco así. Y siempre está pues, citando a Virgilio y yo qué sé, a Zorín y bueno, a gente de este cáliz, ¿vale? De este cariz. Bueno, de este tipo. Aquí la movida es que al final estamos haciendo un personaje que ya es ridículo per se. Entonces nadie se va a tomar nunca en serio a un personaje de este estilo, un personaje que está agotado. Se agotó en los 90, ¿vale? Eran los gafapastas. Eran aquellas personas que trabajaban en la FNAC y te miraban por encima del hombro cuando ibas a comprar, yo qué sé, un disco de Pearl Jam. Ellos ya se habían leído toda la discografía de Nietzsche y ellos ya sabían de Dostoyevsky antes que tú. De hecho, lo habían leído en ruso. Bueno, ahora vas a la FNAC y la gente solo compra Romantasy. Normal, con esta gentuza. ¿Quién se va a acercar a la sección de clásicos? Entonces, el tipo de novela normalmente es eso. Alguien
35, 40, ¿vale? Ya está ahí al punto del divorcio. A veces se va al extranjero, se acuesta con una extranjera y bueno, ya veis que muchas de las tramas se van conectando. Esto tiene que ver mucho con lo del tema de la precariedad. Si estáis escribiendo una novela de este estilo, sed conscientes de que se ha hecho muchas veces y sed conscientes de, sobre todo, no ser autoparódicos. Es decir, quizás lo estás escribiendo con mucho cariño, pero está siendo una parodia. Y si lo estás escribiendo como autoparodia, no es gracioso. Entonces, evítala en la medida del posible. Hubo mucha gente que se hizo muy famosa con esto, pero conforme fue avanzando el tiempo, esas novelas han caído en el olvido y bien caídas que están, porque las lees ahora y te da lo que se dice ahora un poco de cringe, ¿no? Un poco de grima. Bien, pues hasta aquí las 12 tramas trilladas que yo he identificado. Espero no haber resultado demasiado hostil. Si caes o tus novelas caen en alguna de estas tramas, no te preocupes, he intentado también dar alguna alternativa. La cuestión no es tanto qué se escribe, sino cómo se escribe, y de eso hablamos constantemente en este canal. Así que si te ha gustado, como siempre, dale like, dame besos, suscríbete, dale al hype o compra alguno de mis libros. De hecho, mis libros no cumplen ninguna de estas. Bueno, algunos sí, pero bueno, me lo perdonáis porque casa del herrero cuchillo de palo. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Un beso y hasta el siguiente.